Chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Se recuerdan que en la última clase estábamos hablando sobre la deflexión de vigas para cuando nosotros tenemos dobles apoyos, ¿verdad? Dobles articulaciones? Estuvimos trabajando un par de ejemplos y de ahí pues se me cayó la llamada, se recordarán, algunos minutos. Ya no logramos terminar un ejemplo que se quedó pendiente. Recuerden nuestro ejemplo número 2. Este ejemplo lo dejamos pendiente y solo hicimos algunos elementos. El problema decía lo siguiente: si los cojinetes en A y B, es decir, este cojinete de aquí y este de acá, solo ejercen reacciones verticales sobre el eje, determine la pendiente en B y la deflexión en C. Y es constante. Entonces, recordarán que lo primero que hicimos fue calcular las reacciones y concluimos en que la reacción A, esta de aquí, tiene una fuerza de 2P y la reacción en B pues, es 0, ¿verdad? Aquí concluimos que la reacción en B era 0. Entonces, como el problema me pedía calcular el ángulo en el punto B, pero la pendiente en el punto B y la deflexión en C, entonces lo primero que hicimos fue fue dibujar la elástica, ¿no? Esta va a ser la elástica, es decir, la trayectoria que la viga va a tomar cuando se apliquen las cargas. Por último, lo último que les mencioné, recuerdo que Emily Gómez se ganó un bonito allí, fue trazar la tangente que pasa por el punto B. De tal manera, entonces, que la deflexión, la desviación de la elástica respecto a la tangente que pasó en el punto B, que se llama TAB, es esto que está aquí. ¿Para qué me va a servir eso? Pues ahí nos quedamos en esa clase, ¿no? Entonces vamos a continuar hoy. A partir de eso, solo vamos a poner la fecha aquí para iniciar, a ver qué vamos a iniciar en esta página. Hoy es 6 de abril de 2022. Muy bien. ¿Para qué hicimos eso? Pues que vamos a hacer lo mismo que hicimos en el último ejemplo. Vamos a utilizar la relación de los catetos de este triángulo rectángulo para determinar el ángulo B. Dado de que esta longitud, según el problema, es 2A, y yo determino esto, puedo determinar el ángulo B. Entonces, lo que yo haría aquí es que la desviación del punto A respecto a la tangente del punto B, dividido la longitud, que es 2A, eso es igual a la tangente del ángulo, B. Pero como la tangente es el ángulo es muy pequeño, entonces la tangente del ángulo también lo es. Por lo tanto, esto es casi calcular el ángulo. Los resultados son muy similares. Por lo tanto, el ángulo B sería simplemente de dividir la desviación del punto A respecto a la tangente en B entre 2A. Bueno, pues entonces si ya tenemos aquí cómo calcular el ángulo B, que sería nuestro plan, por así decirlo, vamos a realizar los diagramas de momento, empotrando la viga en el punto en el que nos necesitamos. Noten, por favor, que dado de que vamos a calcular la desviación en este punto, nosotros vamos a empotrar nuestra viga en este punto. Ese sería nuestro empotramiento. Ese va a ser nuestro empotramiento. Entonces me voy a llevar estos datos. Siguiente hoja. Ahí estamos. Y vamos a trazar aquí nuestros diagramas de momento. A ver, pues. Dado de que el empotramiento va a estar aquí, las únicas fuerzas que le generarían momento serían la carga P y esta carga P de aquí, dado de que aquí no hay reacción, ¿no? Eso es una ventaja acá. Entonces voy a dibujar una línea. A ver, veamos. Se supone que este es el empotramiento, ¿no? Vamos a dibujar aquí una línea de otro color para marcar que esto va a fingir ser nuestro empotramiento. A ver, pues ayúdenme ustedes, por favor. ¿Cómo va a ser el diagrama debido a esta carga? Suponiendo el empotramiento aquí. ¿Es rectangular, triangular o parabólico? ¿Quién me dice? ¿Será triangular, Inge?
Triangular, muy bien. ¿Y será arriba o abajo del eje el diagrama? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, muy bien, excelente. Ya ven que son pilas ustedes, hombre, solo que hay que vencer la timidez. A ver, pues, este valor de aquí es P por A. Bueno, en las tablitas que ustedes tienen se llama P por L, ¿no? Pero L es la longitud de la viga. Entonces, en este caso, pues aquí sería P por A. Entonces, aquí sería este valor menos P por A, dado que está abajo. Siendo esto A. Perfecto. Esta fuerza no genera momento, dado que estamos en el empotramiento. Esta sí. Y de la misma forma va a generar un momento, un diagrama de momento hacia abajo, con un valor P. Bueno, entonces, pues, entonces este diagrama de momento sería así. Siendo este valor menos P por A también, y aquí el valor de A. Y ahí está, ese es el diagrama de momentos bien, para este caso, en el que estamos calculando el empotramiento aquí. Bien fácil. Vamos a calcular el centroide. El centroide de esto, recuerden, por ser triángulo, ustedes pueden verlo ahí en su tablita. Esto es un tercio. Eso es un tercio de A. Entonces, un tercio de A. Y el centroide aquí, pues es un tercio de A también. Muy bien. Vamos a calcular entonces la desviación T a B. Para eso, pues tenemos que hacer la sumatoria de los productos de área por centroide. Los centroides medidos desde el punto en el que queremos calcular la deflexión. Es decir, en este caso vamos a medir los centroides desde el punto A. ¿Sí? Por eso fue que empotramos aquí. Pero como solo estamos hablando en el tramo AB, porque tracé una tangente en B y estoy dibujando o calculando la deflexión en el punto B, entonces solamente me interesa el diagrama entre A y B. Por lo tanto, la única región que me interesa es esta región entre A y B. Todo lo demás no. Es decir, este de aquí no me va a servir. ¿Estamos? Por lo tanto, es un único diagrama el que voy a utilizar. Aquí entonces me quedaría que la deflexión, la desviación AB sería el área de esa figurita, que es un triángulo, ¿no? Entonces aquí me quedaría un medio de la base es A, multiplicado por la altura es menos P por A, multiplicado por la distancia del centroide medido desde el punto en el que quiero calcular la deflexión, es decir, medido desde aquí, es un tercio de A. Entonces aquí me queda un tercio de A. Por lo tanto, TAB, estoy equivocado, me quedaría menos P A al cubo dividido 6E. Olvidó EI y aquí también. Que no les pase nada. Entonces ahí está la desviación, pero pues yo no quiero la desviación, porque dijimos que para calcular el ángulo, pues el ángulo sería la desviación dividido 2A. Por lo tanto, la desviación o el ángulo en el punto B se expresaría como la desviación, que es menos P por A al cubo dividido 6EI, dividido el valor de 2A. Esto me genera entonces que este resultado sería menos P por A cuadrado dividido 12EI. Y así hemos calculado entonces el ángulo. En valor absoluto lo podríamos colocar en el punto B. Ahí está resuelto nuestro problema. Casi, ¿no? Porque me falta otra parte. Porque el problema también necesitaba que calculara la deflexión en C. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para determinar la deflexión en C? ¿Alguien que me quiera apoyar en esto? Yo sé que ustedes son pilas, pero son tímidos. ¿Cómo calculo la deflexión en C? Recuerden que tienen una hoja de trabajo, ¿no? Entonces, mejor si practican aquí y mejor si se equivocan aquí a que se equivoquen en la hoja de trabajo. ¿Alguien? Si no, les pregunto yo mejor. Por medio del ¿Quieren ángulo. colaborar? Excelente, Carlos. Muy amable. Ahí está la respuesta, ¿no? Carlos tiene razón. ¿Por qué? Porque si calculo el ángulo aquí, bueno, no lo calculo. Si ya tengo el ángulo aquí, lo uso, dado que sé esto, para determinar cuánto es esto, ¿no? Así de fácil. Excelente, Carlos. ¿Qué pilas? Entonces, vamos a hacer eso.
Para determinar la deflexión, que es la otra parte, sería, vamos a ver, nuestro triángulo. Ángulo, ese sería el adyacente, ese sería el opuesto. Entonces, la deflexión en C, dividido A, que es la longitud de ese tramo, es igual a la tangente del ángulo B. Pero como dijimos que la tangente del ángulo B es casi el ángulo, porque pues, son valores muy pequeños, entonces la deflexión C sería simplemente el ángulo B multiplicado por A. Y el ángulo B lo calculamos ahí arriba. Por lo tanto, la deflexión en C sería P para al cubo dividido 12E. Y así calculamos la deflexión. ¿Complicado? La estrategia de este método es saber dónde empotrarlo. Entonces, si ustedes practican, se van a dar cuenta que no es difícil determinar dónde hay que empotrarlo. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta con este ejemplo? Estoy tratando de ser lo más claro que pueda, ¿verdad? Sí les voy a preguntar un poquito. Hagamos otro ejemplo. A ver qué tan complicado ven este ejemplo. Vamos a ver. Este tiene asterisco en el problema, lo que indica que y lo resuelve diferente a como nosotros lo estamos resolviendo. Entonces, pues vamos a hacer una estrategia diferente para resolver este problema. A ver, una viga doblemente apoyada. Una viga simple AB está sometida a pares MO y 2MO, que actúan como se muestra en la figura. Determine los ángulos de rotación θ A y θ B en los extremos de la viga. ¿Sí? Quieren los ángulos de cada uno de los extremos. Y la deflexión en el punto D, donde se aplica la carga M sub 0. Quieren que determinemos la deflexión en el punto D, aquí. Y los ángulos en este punto. Bueno, ¿cómo empezamos? Pues vamos a calcular las reacciones. Eso es bien fácil, ¿no? Eso ya es de cajón, ¿no? Entonces voy a hacer la sumatoria de momentos respecto al punto B. Y eso debe ser 0. Entonces tengo 2 veces el momento sub 0 más el momento sub 0. Voy a suponer, bien, voy a suponer que la reacción aquí es hacia arriba. Entonces aquí me quedaría menos L por la reacción en A, y eso es igual a 0. De tal manera entonces que obtenemos que la reacción en A correctamente es hacia arriba y tiene como valor 3 veces el momento sub 0 dividido L. Ahí tenemos la reacción. Hacia arriba. Hacemos ahora una sumatoria de fuerzas verticales y eso tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas verticales me quedaría que la reacción en A más la reacción en B hacia arriba, y eso es 0. Por lo tanto, la reacción en B me dice que es el negativo de la reacción en A. O sea, 3 veces M sub 0 L, solamente que hacia abajo. Entonces, aquí tenemos ya las reacciones, ¿no? Tenemos una reacción hacia abajo. Entonces, voy a intentar dibujar aquí la viga. Vamos a dibujarla. Vamos a dibujarla y a ver qué pasa. 4, 8, 12. Sí. Acá. Fíjense que esa es la viga, ¿no? ¿Qué cargas tenemos en esa viga? Pues tenemos una reacción hacia arriba, entonces voy a colocarle aquí una carga hacia arriba. Tenemos aquí una carga hacia abajo. Ponerle la flechita. Aquí una carga hacia abajo. L tercio es un momento. Y otro L tercio siempre este es otro momento.
El valor de esta es 3m sub 0 dividido L. Esta es m sub 0. Esta es 2m sub 0. Y esta es 3m sub 0 dividido L. Ahí tenemos entonces la viga. Vamos a dibujar la elástica. Perdón. A ver, recuérdense que estas cargas tienen la característica de que lo que hacen es elevar la viga, ¿no? Y tratarla de girar un poco. La elevan y la giran. Igual la eleva y la gira. Pero como este momento es más grande, pues esto lo va a elevar y lo va a girar. También tenemos aquí una carga hacia arriba que serían las reacciones. Entonces, si suponemos que en estos puntos no se va a deformar, no se va a deformar, debido a que son los puntos de articulación, yo creo, si es lo que yo creo, más o menos, que este momento hace que se eleve un poquito, esto hace que también se eleve un poquito. Entonces, más o menos, yo creería que la viga va a hacer esto. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero es muy simétrica, ¿no? Más o menos eso es lo que yo creo. ¿Cómo se va a deformar? Bueno, como quieren que calculemos entonces los ángulos en cada uno de los apoyos, pues voy a hacer lo mismo que hemos estado haciendo antes. No, pero aquí estoy confundido. Sí, estoy confundido. Perdón. Porque los momentos son en esta dirección, ¿verdad? Si fueran en esta dirección, sí se elevaría un poquito. Disculpen aquí mi distracción. Esto más o menos sería así. Ahí está, más o menos. Ahora sí, no me va a quedar espacio para hacerlo demás. Para determinar el ángulo en el punto A, lo que voy a hacer es que voy a trazar una tangente en ese punto. Igual que antes, igual que en los ejemplos anteriores. Voy a trazar aquí una tangente y voy a definir cuánto es esta deflexión. La relación entre esta desviación y este lado me va a permitir calcular este ángulo A. Ángulo A. Noten que vamos a los puntos A y este D. Esta deflexión, esta desviación, sería la desviación del punto B medido respecto a una tangente que pasa en A, TDA. Bueno, para calcular TDA necesito entonces empotrar la viga. ¿En dónde la vamos a empotrar? ¿Quién me quiere decir? ¿En A o en B? Mejor les pregunto. A ver, ¿dónde creo que es mejor empotrar la viga? ¿En punto A o punto B? Diego A. ¿Está Diego A? Ya, y si es que no lo había escuchado. Perdone Diego por Sí, distraerlo. no, se Solo estoy cortado. murmurando, no se va a enojar. No, No, solo lo estoy molestando. No piensen que yo soy enojado. Yo creo que ustedes piensan que soy enojado y por eso no me hablan. A ver, no, ¿y qué? quiero calcular esta desviación. Entonces, ¿dónde cree que es mejor empotrar? ¿En el punto B o en el punto A? Creo que en el punto A. No, en el punto B. ¿Por qué? Porque siempre que queramos calcular una desviación en ese punto, es donde tenemos que empotrar. Entonces, ese es un punto importante para que lo considere para su ejercicio, ¿no? Siempre vamos a empotrar en donde queremos calcular la desviación. Gracias. A ver, pues, entonces, vamos a dibujar aquí unas líneas guías que van a servir para trazar de mejor manera mis diagramas de momento para que correspondan con las cargas, más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces, dado que queremos calcular la desviación aquí, entonces ahí voy a empotrar. Vamos a calcular, entonces, observen de que esta fuerza no le va a generar momento porque ese va a ser la suposición del punto de empotramiento. Entonces, vamos a determinar cómo sería el diagrama de momentos debido a esta carga 3MO sub 0 dividido L. A ver, Ronnie, ayuda a Ronnie. ¿Cómo sería el diagrama de momento para esta carga? ¿Qué forma tendría?
rectangular, triangular o parabólica. Triangular. Triangular. ¿Arriba del eje o abajo del eje? Estoy dudando, pero creo que arriba. Exactamente, arriba, Ronnie, muy bien. Arriba, ahí estamos. ¿Y cuál sería el valor acá? ¿Cómo se llamaría este punto? Ay, estoy buscando mi hojita, espérame. Dale, P por N. Perdón, P por L, pero como la carga es 3MO sub 0 dividido L, ¿cómo sería entonces este valor? 3MO dice eso, ¿verdad? Ya no miro. Excelente, muy bien. Ahí está. Gracias, Ronnie. Muy amable por ayudarme. A ver, vamos a determinar el diagrama de momentos debido a esto, ¿verdad? Debido a este momento en MO sub 0. Vamos a ver quiénes más por allí hay. Más el chat. ¿Dónde están las personas? De todos. Vamos a ver. Brian Omar Chávez. Ayúdenme, por favor, si es tan amable. ¿Cómo sería el diagrama debido a este momento? Rectangular, triangular, parabólico. ¿Parabólica, Inge? ¿Parabólico? ¿Sí? Debido a este momento. Sí. Ahí tienes su tabla a la mano. Ahí dice su tabla cuando tenemos un momento. ¿Cómo es el diagrama del momento? ¿Rectangular, triangular o parabólico? Recuérdense que tampoco es pecado no saber, ¿no? Es decir, no sé, no estoy seguro, pues tampoco, también se vale, ¿no? Díganme, a ver, ¿cómo me dijo? Sí, ¿la cúbica sería? No, no sería cúbico. No sería cúbico. Vamos a ver. Gabriela Díaz, si es tan amable de apoyarme, por favor. ¿Cómo sería el diagrama de momentos acá? ¿Rectangular, triangular o parabólico? Gabriela Díaz. Gabriela Díaz. Gabriela Díaz. ¿Es triangular, Inge? ¿Es triangular, dice Brian? Rectangular, Inge. Es rectangular, exactamente. Es rectangular. Bien, yo espero que tengan, ¿verdad? Porque si no, tendrían ahorita a revisar las grabaciones anteriores para buscar los diagramas, la tableta de los que yo les compartí, ¿no? Para un momento. Rectangular. Recuérdense, no está acá, vamos a ver, ¿no? Pero pues eso es una señal de que hay que empezar a repasar un poquito. Entonces, de acuerdo a este momento, como este es el empotramiento, entonces vamos a trazar nuestro diagrama de momentos únicamente en este espacio, ¿ven? Solamente en este espacio rectangular, cuyo valor es MO. Entonces, yo voy a dibujar aquí rectángulo tiene una altura M sub C. El siguiente momento, pues es igual. Por ser momento, pues es un diagrama rectangular, pero únicamente en el intervalo de aquí a donde está el empotramiento. Entonces, esto me generaría aquí un rectángulo del doble de alto. Que se llamaría, no, 2M sub 0. Vamos a localizar los centroides. El centroide de este sería L tercios. Ah, no, no es cierto. Vamos a ver. El centroide de este estaría exactamente aquí, ¿verdad? Porque pues, es L tercios, ¿no? L tercios, el centroide de este de aquí abajo, estaría aquí. Y coincide con ser L tercios. Y el centroide de este estaría
a L sextos. L sextos, ¿por qué L sextos? Porque, pues, recuérdense, bueno, para empezar, este L tercios. ¿Por qué L tercios? Porque esto mide 2 L tercios. ¿Bien? 2 L tercios. Y la mitad de L tercios, que es la mitad del rectángulo, pues es L tercios. Este rectángulo tiene base L tercios y la mitad de L tercios, pues es L sextos. Entonces, ahora sí, solo que se nos olvidaba algo, ¿no? I. Entonces, ahora sí, la desviación del punto B respecto a la tangente que pasa en A sería 1/2 de la base por la altura por la longitud de su centroide, que es L tercios, positivo, más el siguiente, sería base por altura por ser rectangular, entonces sería 2L tercios su base, por su altura que es M sub 0 dividido EI, por la longitud del centroide que es L tercios, pero este momento o negativo, más la siguiente que es base, que es L tercios, por su altura, L tercios, por su altura que es menos 2M sub 0 dividido EI, multiplicado por el centroide, que es L sextos. Entonces, TBA, veamos cuánto sería. 2, vean que aquí podemos cancelar F3 con F3. En este pues no podemos cancelar nada. Y aquí en este puedo cancelar este 2 con este 6 para que se convierta en 3. Es más fácil las multiplicaciones. Entonces aquí me quedaría M sub 0 L cuadrado dividido 2EI. Menos, el siguiente me quedaría 2M sub 0 L cuadrado dividido 9EI. Y el siguiente me quedaría menos M sub 0 L cuadrado dividido 9EI. Entonces, con eso puedo calcular cuánto es la desviación del punto B respecto a la tangente que pasa en A. Entonces sería 1/2 menos 2/9 menos 1/9. En fracción esto me queda 1/6. Entonces aquí es M sub 0 L cuadrado dividido 6EI. Ahí tenemos esa desviación. Y para calcular el ángulo que necesitamos, que es el ángulo A, pues lo único que voy a hacer, como antes, es que la tangente del ángulo A tendría el opuesto, que sería TBA, dividido la longitud, L. De tal manera entonces que esto sería realmente el ángulo A, dado que el ángulo A es aproximadamente la tangente del ángulo A. Entonces el ángulo A calcularía como M sub 0 dividido L dividido E. Y así calculamos entonces el ángulo en el punto A. Vamos, ya tengo la primera respuesta. ¿Qué voy a hacer para determinar el ángulo B? Pues lo voy a hacer lo mismo, solamente que vamos a trazar aquí la tangente en este punto y vamos a determinar esta relación, empotrando entonces la viga ahora en este punto. Entonces voy a copiar. Acabo de buscarlo acá. Inge, Dígame. creo que el ángulo faltó dividido 6. Ay, sí, cierto, muchas gracias. Amable, gracias también. Y ahí está. Vamos a copiar la viga otra vez. ¿Ven? Copio la viga sus intervalos y todo. Vamos a borrar los elementos que no nos van a ser útiles aquí. Ahí estamos. Entonces ahora voy a determinar el ángulo B. Por lo tanto, trazo una tangente en el punto B. Voy a calcular aquí la deflexión del punto A medido respecto al punto B. ¿Estamos? Por lo tanto, voy a empotrar la viga en el punto B. Por lo tanto, ahora el empotramiento es este. Ahora tengo momentos al revés, ¿verdad? Ahora sí, momentos al revés, ¿vean? Por lo tanto,
de acuerdo a los momentos que tenemos en las tablas, pues entonces estos momentos serían como que tuviéramos momentos aquí. Los diagramas de momentos para este van a ser hacia arriba. Entonces, el primer momento, vamos a mover un poquito esto para abajo, creo. Se podría terminar aquí. Vamos. Eso tendría un valor aquí de m sub 0. El siguiente sería 2m sub 0, entonces tendría 2 veces la altura. Ahí estamos. Y por último, una carga hacia abajo. Por ser una carga puntual hacia abajo, genera un diagrama de momento triangular en la parte de abajo. Ahí estamos. Este valor estaría dado por 3m sub 0, 3m sub 0 dividido e. Entonces, para calcular la deflexión del punto A medido respecto a la tangente que pasa en B, vamos a hacer nuestra sumatoria, como siempre, de área multiplicada por el centroide medido respecto al punto A. Por eso es que es importante encontrarlo aquí, porque es más simple. Entonces, si determinamos esto, aquí me quedaría. Para el primer elemento, este de aquí, su base es 2L tercios. Su altura es 2m sub 0 dividido EI. Y su centroide, vean como pues a la mitad sería aquí, coincide con L tercios. Más el siguiente, su base es L tercios. L tercios. Por su altura, que es m sub 0 dividido EI. Por la ubicación de su centroide, que es la mitad de L tercios. La mitad de L tercios, pues L sextos. Entonces aquí L sextos. Más el siguiente elemento. Por ser triangular, aquí me queda un medio de la base es L, porque estamos hablando de todo el segmento, multiplicado por la altura, que sería 3m sub 0 dividido EI negativo, multiplicado por la distancia de su centroide. Bueno, entonces como es un triángulo, pues es un tercio de la base. Un tercio de la base medido desde acá, coincide con L tercios. Entonces aquí me queda L tercios. Determinemos estas longitudes, veamos si podemos cancelar algún elemento. Yo puedo cancelar este con este. Entonces aquí me quedaría 2 por 2, 4. 4 veces m sub 0 L cuadrado dividido 9i. Más m sub 0 L cuadrado dividido 9i. Menos m sub 0 L cuadrado dividido 2i. Yo. Por lo tanto, esta desviación que queremos calcular se calcularía se obtendría si simplificamos estas expresiones. 4 novenos más 1 noveno menos 1 medio. Que me da como resultado 18. Entonces aquí me queda m sub 0 L cuadrado dividido 18e. Ahí calculamos entonces ese ángulo, no, este ángulo no. Aquí calculamos la deflexión, la desviación, mejor dicho, del punto A respecto a la tangente que pasó en el punto B. Para calcular el ángulo entonces en el punto B, únicamente vamos a dividir la desviación AB entre la longitud total de la viga, que es L. Eso me queda entonces aquí, que es m sub 0 L dividido 18e. Y así calculamos entonces el ángulo en el punto B. ¿Me explico? Por último, lo último que me pide el problema es que determinemos la deflexión en el punto donde se aplica m sub 0, creo que. Donde se aplica m sub 0, es decir, quieren que calculemos la deflexión en este punto, en este punto. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular esta desviación? Solo quiero ver si hice bien todo el procedimiento aquí. 2L tercios por 2m sub 0 y dividido L tercios más L tercios base por altura dividido multiplicado por un sexto más un medio de Ingeniero, la base. el Dígame. 3 por 6 es 18, Inge.
Así es, Inge, en el segundo ¿Verdad? término. En el segundo término, ¿cómo se llama? Segundo. Ay, escuela. Yo lo sumé, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Gracias por avisarme. Entonces, vamos a volver a hacer aquí esto. Gracias por avisarme, si no, no me va a salir aquí el último dato que quiero calcular. Entonces sería 4 novenos más un 18 menos un medio. Y esto me da 0. Por lo tanto, entonces el ángulo en el punto B sería 0. Eso significa que la acción de estos dos momentos hacen que aquí el momento parece como que estuviera empotrado. Imagino entonces que la deflexión hace esto, ¿no? Algo así. Entonces aquí tenemos un empotramiento, ¿ven? Es como que estuviera empotrado esto, ¿no? Porque el ángulo en el punto B resulta ser 0. De forma curiosa, el ángulo allí es 0. Bueno, entonces si el ángulo B allí es 0, ¿cómo voy a calcular la deflexión en este punto D? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dado que el ángulo aquí es B, perdón, en el punto B es 0, pues entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a determinar la desviación de la tangente, perdón, la desviación de la elástica de la viga respecto a la tangente que pasa en el punto B. Esta desviación T, que sería la desviación del punto D medido respecto al punto, la tangente en B, me daría la deflexión en ese punto, ¿verdad? Entonces, para eso, pues voy a empotrar también la viga en este punto. Eso ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Empotrar la viga aquí. Y voy a calcular entonces la desviación del punto D, medido respecto a la, perdón, del punto D, sí, del punto D, medido respecto a una tangente que va a pasar por el punto B. Estamos respecto al punto que va a pasar, la tangente que va a pasar en el punto B. Ah, no, entonces tengo que empotrarla. Ah, no, entonces sí tengo que hacer otro diagrama. Pensé que me iba a ahorrar ese diagrama, pero no. Gracias. A ver, pues. ¿Qué voy a hacer? Dado de que el ángulo aquí es 0, vamos a corregir nuestro diagrama que está aquí. Porque realmente esto más o menos, según lo que acabamos de ver, sería así. De esta manera que en ese preciso instante es como que estuvieran por atrás. Entonces ahora voy a trazar nuevamente una tangente en el punto B. Y noten que la deflexión en este punto C o en este punto D resulta coincidir con la deflexión del punto D medido respecto a la tangente que pasa en el punto B. Vamos a decir que voy a calcular entonces T de B, la desviación de la tangente en D medido respecto al punto B. ¿Estamos? Entonces voy a utilizar este mismo tiempo tramos en A. Voy a tener que empotrar entonces en D. Tenemos el espacio aquí todavía. Tengo tiempo en 5 minutos. Solamente me va a interesar el tramo entre esos dos puntos que quiero calcular, entre D y B. Es decir, voy a omitir todo lo que no está en ese tramo. Por lo tanto, afortunadamente esto no genera momento. Esto sí genera momento. Vean un momento en esta dirección respecto al empotramiento. ¿Sí? Es un momento. Entonces es algo rectangular. ¿Ya? Esto sería 2m sub 0 dividido EI. Y aquí tendríamos una carga puntual dirigida hacia abajo. Entonces, es T por L, la longitud. Vean, la longitud es simplemente 2 L tercios.
Entonces aquí me quedaría menos la carga P, que es 3m sub 0L. Multiplicado por la longitud, que es 2L3. Dividido EI. El centroide es 1/3 de la base. Y la base es 2/3, entonces 1/3 de la base serían, si no estoy equivocado, vamos a ver. 1/3 por 2/3, pues lo hago así, 2/9. Entonces la distancia de aquí para acá es 2/9. La de este está aquí exactamente la mitad de 1/3, entonces esto es 1/6. Ahí estamos, entonces determinemos esta deflexión del punto D respecto a la tangente que pasa en el punto B. No, y que la tangente es horizontal, entonces puedo hacer esto, ¿no? Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, el área número 1, que sería base, que es L3 por la altura, que es 2m sub 0 dividido EI, por el centroide, que es 1/6 de L. Más 1/2 de la base, que es 2L3, por la altura, que es menos menos 2m sub 0L, dividido no sin el L, y multiplicado por 2 menos D. Entonces, la desviación del punto D medido respecto al punto B, lo haremos entonces, como si me equivoco, me dicen porfa. M sub 0 dividido, multiplicado por L cuadrado y dividido entre 9E. Menos, puedo cancelar este con este, solo. Daría entonces 2 por 2, 4, M sub 0, L cuadrado dividido 27E. No estoy equivocado. Noveno. 427. Me queda entonces que eso sería menos M sub 0 L cuadrado dividido 27 y casualmente esto coincide con ser la deflexión del punto D, debido a que la tangente en el punto B es horizontal. Y así hemos resuelto nuestro problema. Perdonen que le haya robado unos segundos de vida, pero hasta aquí la clase del día de hoy. Ojo, les quisiera mandar un problema, pero ustedes me dicen si lo desean o no. Yo tenía para hoy también, tal vez fui muy... Me excedí mucho, ¿no? Yo esperaba que pudiéramos resolver este problema también. Determina la deflexión máxima de la viga y es constante y me dan 2 cargas, una longitud que tiene 3 tramos. Y pues aquí lo tenía resuelto. Yo esperaba que lo pudiéramos resolver aquí en clase para mostrarles cómo hacerlo. Pero ustedes me dicen si desean que les suba el ejercicio resuelto o pues ya es suficiente con los que me cuentan. Les deseo entonces una buena tarde. Ahí resuelven su ejercicio. Recuérdense que hoy es la última clase. Nos miraríamos hasta el 18 de abril. Les subí a la página, al Moodle, un espacio, un documento que respalda que tenemos vacaciones a partir del viernes y toda la semana. Entonces, por favor, descansen, se lo merecen, llevan muchos cursos, coman mucho pan, siempre hagan ejercicio y nos miramos el 18 de abril para realizar nuestra segunda prueba parcial. Descansen mucho.